Esta tarde tenemos la charla Introducción a la digitalización de soportes magnéticos audiovisuales, la cual tiene como objetivo conocer cuáles son las principales pautas para digitalizar de manera adecuada y con criterios profesionales diversos soportes magnéticos audiovisuales, tales como Betacam, VHS, entre otros, que muy probablemente muchos de nosotros o hemos tenido en nuestra casa o hemos utilizado. En esta tarde tenemos el gusto para brindar esta charla de contar con la participación de Daniel Bartra Kremer. Él es broadcaster, productor y preservador audiovisual con más de 30 años de experiencia, con estudios en electrónica, audio y preservación audiovisual. Es director de la empresa radiodifusión.com, en la que también dirige el canal de televisión Top Latino TV. En sus instalaciones ha implementado un área para la preservación de material audiovisual de formatos obsoletos, en donde se rescata principalmente el material del pasado hecho en nuestro país. Es también miembro de la AMIA, Asociación de Archivistas de Imágenes en Movimiento, y de la IASA, Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Bueno, es un gusto para nosotros contar con la presencia de Daniel. Les pedimos un aplauso para empezar esta charla. El año pasado, en este mismo recinto, hice una conferencia, una charla sobre la identificación de los formatos audiovisuales. Ahí incorporaba todo, incorporaba video, audio, incluso cine. Sin embargo, acá creo que tenemos un problema con la... Ahí apareció otra vez. Sin embargo, hay muchas preguntas relacionadas al cómo es que se debe digitalizar correctamente el video, porque mucha gente se dedica a esto, pero no lo hace bien. Y estamos concentrándonos precisamente en todo lo que es audiovisual, videos analógicos. Hay muchas personas que se dedican a este tema de la digitalización. De hecho, hay varias compañías que lo han hecho a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa no es necesariamente una manera correcta de preservar el material analógico cuando se pasa a digital. O sea, quiero decir que no solo se trata del hecho de que ya lo tengo en un DVD o en un USB, sino se trata de que en el momento en que lo voy a tener ya digitalizado, debo guardar todas las características originales de ese material para que realmente se pueda considerar preservado. Si no, realmente he perdido un poco la calidad. Es una introducción y vuelvo un poco a hablar sobre lo primero, que es muy importante y es a veces lo que no se toma en cuenta. Nosotros, ¿por qué tenemos que preservar los soportes audiovisuales? Precisamente porque son un registro importantísimo en nuestra historia, la cultura y la sociedad. Son temas que se han hablado aquí ampliamente, y también es porque es una fuente informativa para nosotros y en las generaciones futuras. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Precisamente para rescatar todo el material que puede ser digitalizado y puesto a disposición de la comunidad, tal como dice en la página que están viendo. Y lo importante es que si bien es cierto, muchos lo hacen como un hobby, no es un hobby de coleccionismo, pero si se va a hacer como un hobby, podemos hacerlo de manera profesional, ¿no? Y de esta forma, obviamente, contribuimos con la preservación histórica. Es una pequeña introducción sobre lo que tiene que ver con la motivación para poder preservar. Bien, entonces nosotros en Perú y en Latinoamérica eh, todavía tenemos, aunque en realidad ya ahora viene la digitalización, justamente deben haber escuchado el tema del apagón analógico que se va a dar en Lima el 31 de diciembre. Entonces, ahí va a desaparecer para siempre, en Lima al menos, Lima moderna, porque en los conos es un poco diferente, lo que es el NTSC, que es el estándar de la televisión analógica. Sin embargo, ese estándar se mantiene en todos los videocassettes que se han generado a lo largo del tiempo. Y eso estamos hablando en el caso de Perú desde el año 1962 hasta por lo menos unos cuantos años, ¿no? Después de que ya se usan solamente eh, memorias y en fin, ¿no? Entonces, aquí unas pequeñas características de lo que es el NTSC.
el sistema, el estándar de la televisión analógica que vamos a ver el día de hoy, que es básicamente lo que siempre vamos a ver cuando se habla de televisión analógica, que viene a ser un equivalente a la definición estándar o SD en televisión. No es exactamente eso, porque el SD en realidad es creado a partir del digital, pero en realidad obviamente es una adaptación, una representación más que una adaptación de lo que viene a ser la televisión analógica. Y bueno, acá hay unos detalles técnicos. Eh, Termina siendo más o menos un 640 por 480 píxeles, que es lo que significa más o menos la televisión estándar cuando estamos hablando de píxeles cuadrados, y si no, el famoso 720 por 480, cuando los píxeles ya no son, son rectangulares. Bien, entonces acá vamos a hacer una analogía de lo que es el video analógico versus el digital. Aquí a la izquierda vemos un foco o una bombilla, para los que no ven fuera del Perú, que no entienden lo que es foco. eh, digamos que es una foto original, o digamos real, lo más ajustado a lo real. Y a la derecha vemos algo pixeleado. Bueno, esto representa lo que viene a ser la digitalización, que básicamente estamos hablando de, mejor dicho, de la señal digital, porque estamos hablando de que las señales analógicas son una onda continua, como lo ven en el lado izquierdo, eh, donde dice analog signal, y a la derecha simplemente es una representación de lo mismo, pero en unos y ceros. Entonces, esto se tiene que cuantificar de alguna forma, o cuantización se le llama. Entonces, ahí estamos viendo de que, por ejemplo, a una resolución muy baja se ven puros cuadraditos. Entonces, la calidad no es muy buena. Obviamente, cuando la digitalización es perfecta o muy buena, se va a ver exactamente igual a la del lado izquierdo, porque esos pequeños cuadraditos van a existir, pero van a ser tan pequeños que simplemente el ojo humano no los va a notar. Pero aquí vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, la onda normal analógica, y en la parte de arriba la onda analógica, pero que está siendo convertida a digital. Y ahí ven un poquito esos pequeños puntitos a los costados que vienen a ser la cuantización en digital de lo que viene a ser la señal analógica. Vamos a acordarnos de estos focos, porque cuando la digitalización no es muy buena, vamos a ver problemas parecidos a los que vemos en la derecha. Cuando la digitalización es buena, simplemente no los vamos a ver, y de eso se trata, de que nos aproximemos lo más posible a la imagen original. La imagen original vemos a la derecha más o menos cómo es. Vemos un par de, es el detalle de una imagen que vemos completamente lineal, real, digamos. Al centro vemos lo que son las líneas analógicas, y vamos a ver esto un poco más adelante, a continuación, que viene a ser un poco el principio de lo que ha sido la televisión analógica, que es una imagen compuesta por líneas. Entonces ahí hay como que un acercamiento y vemos pues que se ven las líneas. Y la digitalización ya no son líneas, pero esas líneas se convierten en puntitos en el momento en que se digitaliza, que se llaman píxeles, ¿no? Entonces es un poco para entender de que cuando se digitaliza, en realidad se está haciendo también una transformación de lo que vino originalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos una grabación con el celular o con una cámara digital, básicamente vamos a agarrar la imagen original que vemos a la derecha y la vamos a convertir directamente a píxeles. Entonces, obviamente, si es que obviamente tenemos una resolución muy grande, simple y llanamente esos puntitos no se van a ver, pero es un poco la idea, los píxeles. Cuando nosotros digitalizamos un video analógico, vamos a agarrar el video que tiene líneas, y esas líneas las vamos a convertir a píxeles. Entonces, obviamente ahí estamos complicándonos un poco las cosas, ¿no? Más o menos una idea muy rápida, porque no pretende esta conferencia ser una clase muy técnica. Acá vemos cómo funciona el video analógico, cómo es que se creó, más o menos. Vemos que para componer una imagen tenemos dos campos,
hablé de las líneas hace un rato, se hicieron dos campos precisamente para que por un tema de aprovechar el espacio en el aire, que significaba transmitir una imagen correctamente, entonces se hizo en dos partes. No voy a ahondar mucho en esto porque nos vamos a complicar para los que no son, digamos, muy técnicos, pero la idea es que se, el, primero se corría un haz en impar y luego otro completaba la otra parte en pares, como lo están viendo, y de eso se creaba el video entrelazado. Acá estamos viendo de repente una representación un poquito más técnica. Vemos que en realidad no es tan recto como lo hemos visto en la foto anterior, sino es un poco más en diagonal. Entonces vemos que en el primer cuadro de la izquierda arriba al centro, vemos las rayas del 1, 3, 5 y abajo vemos 2, 4, 6 en adelante. Y a la derecha vemos que ya están completas. Eso de la derecha es el, el video entrelazado que forma un cuadro, entonces por lo tanto son 486 líneas que completas forman un cuadro. Y ahí está, digamos, la imagen que tenemos cuadro por cuadro, que es cuando se va a digitalizar, se va a convertir en, como mencioné hace un rato, en este caso 704 por 486 o 480 píxeles, ¿no? El equivalente, como dije hace un rato también, de SD viene a ser el SD. Todo lo que se va a ver en digitalización analógica, siempre estamos hablando de SD, nunca de HD. Voy a mostrarles ahora un video en donde que hizo la RCA a inicios de la televisión para entender un poco cómo es que se adquiría la imagen. Ahí estamos viendo cómo ahí el ACES es la cámara, empieza a escanear la imagen primero en, de una, hace, digamos, el escaneo de las líneas. Es una representación bien sencilla. Se iba al transmisor, emitía la señal, se recibía en el televisor y en el televisor otra vez el haz se formaba en la pantalla, ¿no? Entonces podíamos ver la imagen que se había emitido. Es una cosa así tan sencilla como esa. Entonces, estamos viendo todo el tiempo que son líneas, ¿no? Acá hay una cuestión de ingeniería para entender lo siguiente. Una señal de video tiene dos componentes. Uno es luminancia y el otro es crominancia. Luminancia son simplemente blancos y negros, que es lo primero que se hizo en televisión, y la crominancia es el componente de color. Cuando al lado izquierdo vemos señal NTSC, quiere decir que esa es la luminancia y la crominancia tal como se transmitía y la recibíamos en nuestros televisores. Pero cuando empezaron a grabarse en las videograbadoras que nosotros ya conocemos, digamos, Umatic, Betamax, VHS, etcétera, por un tema de espacio y de capacidad, digamos, de registro, y para ahorrar espacio en la, digamos, y por distintas razones técnicas, la croma, en lugar de estar a la derecha, como la vemos en el primer gráfico, se puso hacia abajo. Vamos a entender por qué lo pongo ahora, porque eso de repente nos va a complicar algunas cosas cuando nosotros tengamos que hacer las digitalizaciones correspondientes. Acá vemos un poco la composición del video que hablé hace un rato. La luminancia está en negro, se suma la crominancia, que son los colores, y ahí sale lo que se llama el video compuesto. Y ahí tenemos la imagen completa. Entonces, por eso tenemos estos términos. Luminancia, que es básicamente la luz que nos da el negro y el blanco, y toda la escala de grises, la crominancia y el video compuesto, que es lo que va a dar la resultante. Ahora, después de haber visto cómo funciona la transmisión de NTSC, presten mucha atención a este video que les voy a poner, y este sí está narrado. ¿Cómo funciona internamente una videograbadora? Esto se aplica a básicamente todas las videograbadoras conocidas en la actualidad,
exceptuando las primeras que tenían otra tecnología, pero no nos vamos a concentrar en eso, para que entiendan más o menos cómo se registra la imagen internamente. En este video vamos a ver cómo En este funciona video una vamos a ver cómo videograbadora. funciona una El cassette videograbadora. tiene una cinta cassette magnética tiene una cuya cinta grabación se magnética. realiza en la parte de afuera de la cinta, como podemos ver en las imágenes. Internamente tiene dos rollos que van de principio a fin, enrollándose de un carrete al otro. Cuando el cassette se inserta en la videograbadora, la cinta se enrolla en un tambor que está inclinado a propósito para poder grabar o leer la señal de video de manera helicoidal. El tambor tiene como mínimo dos cabezales que grabarán y reproducirán los dos campos de video. Para realizar el proceso, el tambor empieza a girar a una velocidad de más de 1800 revoluciones por minuto, mientras la cinta pasa en simultáneo a una velocidad de unos pocos centímetros por segundo. De esta manera se logra el registro de manera helicoidal. Las líneas verdes que podemos apreciar son una simulación de cómo se registran las señales de video. En simultáneo, en un poste cercano al tambor, se encuentra un cabezal fijo que registra el audio de la grabación, como se puede ver en la línea azul en la parte superior de la cinta. En la parte inferior de la cinta se pueden ver unas líneas verticales amarillas que corresponden a los pulsos de control de sincronismo que permiten llevar un registro para que tanto la velocidad del tambor rotatorio como la velocidad de la cinta estén sincronizados para que el registro de video sea correcto. Bien, parece sencillo, pero es toda una tecnología de relojería, mucha mecánica. Aquí vemos un poco lo que acabamos de ver. Vemos las pistas en diagonal de video. Arriba se ve la pista de audio y abajo la pista de control. Abajo vemos una representación del cabezal. Y entonces la idea es que vimos que gira el tambor, pasa una cabeza y luego pasa la otra. Entonces, una cabeza es la primera línea, la segunda cabeza va a la segunda, la tercera va otra vez a la primera cabeza y así sucesivamente. Y en los extremos hay un momento en que las cabezas registran lo mismo y luego precisamente para no perder nada de información, hay un sistema de mezclador posterior que hace que simplemente se eliminen los cuadros que sobran y entonces así existe la continuidad de la grabación a lo largo de la cinta. Se hace en diagonal precisamente para ahorrar espacio en cinta, porque si se hiciera totalmente en horizonte, digamos, de la forma en cómo se grababa el audio, eh, pues simplemente la cinta tendría que correr a mucha velocidad y tendríamos unos cassettes probablemente de este tamaño. Entonces, esa es la razón por la que se generó ese sistema. Sin embargo, tiene que tener una sincronización muy precisa, porque estamos hablando de dos velocidades en simultáneo. Una es el cabezal rotatorio, que es el que guarda la información, y otra es la cinta que va corriendo de manera, digamos, lineal, ¿no? Entonces, las dos tienen que correr de manera muy sincronizada para que precisamente puedan guardar la información, ¿no? Entonces acá vemos un poco el tema de lo que vimos hace un rato, tenemos los cuadros y que se empiezan a grabar en las líneas helicoidales, o en las líneas que están de manera diagonal, ¿no? Bien, sin embargo, por estos temas, la videograbadora es imperfecta. Y acá me adelanto un poco a lo que vamos a ver después. Vemos un video original del VCR, que significa Video Cassette Recorder o la videocasetera o videograbadora, y a la derecha el TVC, que es un corrector, que vamos a ver un poco más adelante, que precisamente va a corregir todas esas imperfecciones. Y acá empezamos a ver cuáles son los principales problemas que podemos tener eh, cuando digitalizamos algo, ¿no? Entonces vamos a ver un comparativo. ¿Cómo es el video si nosotros conectamos la grabadora directamente a nuestra tarjeta capturadora sin procesar? Y a la derecha, procesada. Yo estoy seguro que ustedes han visto más de un video, sobre todo de los caseros, que se ve así, como el del lado izquierdo, ¿no? Totalmente movido y todo eso. Eso es precisamente por varios problemas. A ver, eh,
Entonces, uno de los problemas es que precisamente tenemos la velocidad, un problema de velocidad, un problema de sincronización con los pulsos que están abajo, que vimos hace un rato. Y entonces, ahí a la izquierda, en el primer gráfico de abajo, vemos precisamente las líneas totalmente desordenadas. Fíjense primero, ahora a la derecha, en lo que están las líneas totalmente ordenadas, que es así como se debe hacer. Y es así como debe quedar, mejor dicho. Entonces, pero lo que realmente tenemos son líneas totalmente desordenadas por distintas razones. Porque la velocidad de la videograbadora de repente no está buena, o porque la cinta está estirada, o porque la cinta está sucia. Arriba vemos estos puntos que en lugar de estar en medio de las rayas están un poco que se van yendo a un costado, a la derecha o a la izquierda. Entonces tienen que pasar por un proceso, línea por línea, a través de corrector de base de tiempos o TBC, para que queden como en la parte de abajo, ¿no? Totalmente sincronizadas, de manera que todas las líneas van a estar eh, ordenadas y la imagen va a estar fija, no se va a estar temblando, que se le llama jitter a eso en inglés. Literal, la traducción literal es que se pone nerviosa la cinta. Acá voy a hacer una analogía para entender un tema importante, para entender mejor cómo es que funciona un corrector de base de tiempo, que es la unidad o el aparato que vamos a utilizar para poder corregir precisamente estos problemas. En el lado izquierdo vemos un grifo o caño que está incorporando agua, pero el cubo tiene fugas, ¿no? Entonces, si eso se ejecutara directamente, ah, digamos, al tener fugas, obviamente el flujo no va a ser correcto. Entonces, lo que se hace en la parte de abajo hay, por ejemplo, un pequeño agujero que restringe el flujo de manera que salga de manera constante, así el caño lo abra más, lo cierre más, o el cubo tenga fugas, ¿no? Entonces, a la derecha vemos lo mismo, pero en video, ¿no? Vemos estos cuadraditos, que son las líneas de video que están llegando de manera irregular, pasa por el cubo, que viene a ser el TBC, con su corrector, y ahora sí ya se ven totalmente alineadas. Acá lo vemos otra vez, más o menos lo mismo que vimos hace un rato, porque esto se traduce en tiempo, ¿no? Cada una de estas líneas tiene, lo correcto son 63.5 microsegundos, pero por momentos podría ser 63.2 o por momentos podría ser 63.8. Entonces, lo que hace un sincronizador de base de tiempos es tomar cada una de esas líneas que tienen esos segundos, microsegundos irregulares, convertirlas a píxeles y luego, ah, como si fuera un Photoshop, imagínense que estemos corrigiendo unas líneas de Photoshop y las alargamos, las acortamos para ponerlas encajadas. Bueno, hace lo mismo, pero en tiempo real, ¿no? Entonces tenemos al final una línea, una composición en digital de 720 píxeles, totalmente corregidos. Bien, pero así como puede haber otro tipo de problemas, las cintas también, o sea, me refiero a temas netamente mecánicos, me adelanté hace un rato mencionando que las cintas también podrían tener estiramientos y cosas así. Entonces estamos viendo, por ejemplo, acá una cinta magnética con hongos y a la derecha vemos un hongo, ese puntito, encima de una cinta con microscopio. Bueno, les cuento, ese honguito que está ahí, simplemente lo que va a hacer es separar el cabezal de la cinta y eso va a generar lo que se llama un dropout, bueno, es una oscuridad, o simplemente es un impulso eléctrico que no va a poder ser leído, y eso obviamente se va a ver en la imagen. Puede ser una pequeña rayita, como también podría ser una línea entera, y podría ser también de que varias líneas desaparezcan. Incluso a veces con esos problemas que no se pueden corregir de manera física porque de repente no se logró limpiar correctamente, el TBC muchas veces lo llega a resolver. Acá vemos, por ejemplo, problemas típicos de las cintas. Por ejemplo, a la izquierda, una cinta doblada o arqueada.
Ya que hemos entendido un poco cómo funciona una videograbadora y vimos que, por ejemplo, arriba está el audio y abajo está el sincronismo, imagínense que esté doblado justo en el lado del sincronismo. Esos puntitos que vimos abajo amarillos, muy probablemente no se lean correctamente y eso va a hacer que simplemente la videograbadora se bloquee un rato y no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, muchas veces el TBC los reconstruye en tiempo real precisamente porque no los encuentra en la cinta. Vemos también una cinta rayada en esa línea al medio y vemos a la derecha una cinta con desprendimiento pegajoso, que eso es algo bastante grave, que simplemente se ha empezado a pelmazar, a poner como una especie de goma. Eso se corrige con un horneo, se pone a un horno especial para poder devolver, por lo menos de manera momentánea, sus características originales y se pueda reproducir. Porque si no, como vemos a la derecha en la foto de la derecha, se empieza a pegar en el poste, por ejemplo, de una videograbadora. Y a la izquierda vemos otro de los problemas típicos, ¿no? Una cinta que ha sido arrugada, o rota por un problema mecánico, ¿no? Entonces esa cinta obviamente hay que repararla. Ese es un cassette de Betacam. Al medio vemos una rotura por bloqueo. Es un problema bastante común en Betacam porque es una cinta muy delgada de 14 micras que cuando se pega tiende a romperse. Es un dolor de cabeza realmente. Justamente estamos teniendo algunos problemas de ese tipo en Lima, que también no voy a adentrar ahora en cómo se arregla, pero es uno de los problemas que podemos encontrar. Entonces, por eso es muy importante que antes de hacer nada, inspeccionar las cintas. Es lo primero, hay que ver físicamente cómo están. Por ejemplo, hay que tratar de abrir la cinta, correr un poquito los rollos para ver si corren bien o si están un poco pegados. Obviamente hay que repararlas. Si visualmente se ven que están limpias y no son cinta Betacam, que son un dolor de cabeza. A veces parece que están limpias, pero en el fondo pueden no estarlo y pueden estar muy pegadas y romperse. Después de hacer todas estas inspecciones, solo al final ya se pueden reproducir. Y otra cosa muy importante, hay que elegir un buen VCR, una buena videograbadora que esté con partes en perfecto estado de mantenimiento y hay que repararlo si es necesario. O sea, tiene que estar funcionando bien. Acá estamos viendo un poco el tema de los problemas típicos. A la derecha estamos viendo un seguimiento correcto. A la izquierda vemos un seguimiento desviado, ¿no? Entonces, si por ejemplo la velocidad bien sea del tambor o de la cinta, que es lo que normalmente falla más, o por el estiramiento de la cinta, hace de que simplemente se pase de una pista a otra y por lo tanto empiezan los errores. O en la parte de abajo vemos un error de curvatura o trapezoidal, y esto se da más o por una mala alineación también porque la cinta está deformada, entonces no agarra correctamente el cabezal o los cabezales, y entonces vemos abajo que vemos unas gráficas ahí verdes, en donde la información se pierde. Ya, y esto también es lo más importante. Muchos dicen, ya, vamos a digitalizar, que es algo típico, muy típico desde que estamos con todo digital, ¿no? Vamos a eliminar un set, ya, vamos a grabar, uy, no se grabó bien, ya no importa, luego lo vamos a corregir en edición o en la colorización. O cualquier problema, siempre hay una tendencia a querer arreglarlo luego en el After Effects o en la edición, en el Premiere o lo que sea. Y en realidad ese siempre es el último extremo. Siempre se tienen que hacer las cosas bien desde el inicio. Y más aún con la digitalización, porque el 90% de los problemas de la digitalización comienzan y terminan en todo esto que acabamos de ver. Aquí todavía no hemos digitalizado nada, simplemente estamos viendo. Entonces tiene que ser un buen cassette o el cassette tiene que estar en el mejor estado posible y la videograbadora también. Porque muchos de los problemas que nosotros encontremos en esta parte, si no se resuelven en esta parte, es más difícil resolverlos posteriormente y a veces casi imposible. Y la inteligencia artificial no necesariamente nos resuelve los problemas siempre.
Entonces es muy importante hacer el proceso correctamente desde el punto de vista físico y mecánico al inicio. ¿Ya? ¿Cómo no digitalizar un video? Cuando comencé la charla, precisamente hablé de que hemos visto que hay muchos lugares y muchos lo han hecho también en su casa, qué sé yo, digitalizar. No, ya lo digitalicé. Salieron estos aparatos, por ejemplo, como vemos arriba, que es un VHS y a la derecha un DVD, entonces tú ponías el VHS y lo grababas en un DVD. Si bien es cierto, internamente esos equipos tenían un TVC, que es el que corrige los problemas del VHS, al grabarlo en DVD se perdía mucho de la información del VHS. Así no parezca, pero sí se perdía bastante. Entonces no es el mejor método. En algún momento fue un poco lo único que había, pero hoy no es el mejor método. O la otra que se usa mucho ahora por AliExpress y por Mercado Libre o Facebook o donde sea, se puede conseguir estas pequeñas capturadoras que vemos, que son de muy mala calidad, no tienen corrector de base de tiempos, el video es compuesto, o sea, viene con la croma y la luma metidas en uno solo, y bueno, la calidad es bastante deficiente. Entonces, lo que tenemos en la cinta, simple y llanamente, no va a ser grabado correctamente en digital. Entonces acá lo que mencioné hace un rato, ¿no? Resultado, video mal digitalizado, es una representación, no es exactamente igual, pero tendríamos un resultado como el de la derecha, cuando en realidad, cuando el video está bien digitalizado, siempre vamos a tener un resultado como el de la izquierda, o casi siempre. Ahora viene el tema, los equipos necesarios para digitalizar video profesionalmente, como ya dije, un buen reproductor de video, un TVC con frame synchronizer, o sea, es un corrector de base de tiempos, un convertidor analógico digital, en caso de ser necesario, porque hay tarjetas capturadoras, que es lo que viene a continuación, que ya vienen directamente con entrada analógica, entonces ya no se necesita el convertidor. Una computadora con buen rendimiento de disco y capacidad. Digo buen rendimiento porque la digitalización no debería ser nunca en MP4, que es lo que muchos hacen, sino tienen que ser en códex de mayor resolución y por lo tanto ocupan más espacio y también ocupan más recursos de la máquina. Tampoco es que sean tremendamente, o sea, no es que se va a necesitar tanto, pero sí deben ser más o menos importantes. Y luego, un waveform monitor o vectorscopio es preferible, pero no indispensable, que es para poder monitorear lo que estamos digitalizando. Y acá vemos más o menos los reproductores que se usan de acuerdo al formato, ¿no? Tenemos acá el VHS a la izquierda o Super VHS, dependiendo del caso. Vamos a ver detalles al respecto un poco más adelante. Betamax, Video 8, High 8, el U-Matic, que es, digamos, de todos los que están acá, el más antiguo. Betacam, que lo he mencionado con estas cintas que se rompen, y algo un poco más moderno que es el DV-Cam y MiniDV, que en realidad ya es digital, pero todavía tiene, digamos, un proceso de cinta. Entonces hay que tener igual los mismos cuidados desde el punto de vista físico antes de reproducirlos para que se reproduzcan bien. Acá, por ejemplo, tenemos dos opciones de un corrector de base de tiempos, que es el equipo que tiene que venir inmediatamente después de la videograbadora, que tenemos un TVC profesional, bueno, que es caro. Es más, ya ni este equipo no necesariamente se fabrica, ya no se fabrica, pero se consigue. Podemos estar hablando que este equipo puede costar de $1,000, $1,500. Y abajo tenemos una alternativa más casera, que es un grabador de DVD. No vamos a grabar DVD en ese grabador, pero sí vamos a usar el corrector de base de tiempos que tiene. Entonces simplemente lo vamos a usar como un puente para incorporar en la entrada el VHS, Betamax o lo que sea, y a la salida la salida la vamos a mandar ya corregida a la tarjeta capturadora que está aquí. En este caso sí se necesita el combo entre el convertidor analógico a digital, que va a agarrar, ahí vemos NTCC, IBR, vamos a hablar un poquito de eso, y a la derecha pues una tarjeta capturadora digital que ya tiene entrada digital, SDI, ¿no? Entonces vemos en la caja de la izquierda una salida que dice SDI out, y esa simplemente va a ir a la SDI in de la tarjeta capturadora que vemos a la derecha. Y esa obviamente está ya dentro de la computadora.
Acá hablé del analizador. El primero es uno en hardware, bastante caro también, por lo menos mil y pico dólares. Y a la derecha hay una opción de hacerlo por software, ¿no? Entonces, la señal que incorporamos por acá la podemos ver antes de digitalizar o de repente en paralelo en otra computadora. Ahí por eso es que no necesariamente va a ser la mejor opción, porque igual vamos a necesitar de repente ocupar más recursos para poder analizar, y acá vemos pues las distintas variables que necesitamos para ver si el video está en el color, en la crominancia, la luminancia, etcétera. Acá vemos más o menos un flujo de trabajo. eh, Voy a simplificar, vayan viéndolo ustedes, pero voy a simplificar un poco. Tenemos el medio, las cintas, el reproductor, que ahí aparece como un VCR de montaje, no sé qué. De ahí viene el filtrado de señales analógicas, eh, que viene a ser, digamos, todo el tema ahí creo que eso ya es el TVC. Ahí incluso están mencionando un monitor analógico que se considera interesante. Ah, no, perdón, el corrector de base de tiempos viene después. Mencionan ahí un monitor analógico antiguo, conocido también como CRT, para poder analizar la imagen en tiempo real. Y luego se menciona un video entrelazado sin comprimir, y hay un término ahí, 422SD, que es la representación, mejor representación que podemos tener de video para poder capturar todo lo que podamos a la mejor calidad posible. Aquí se está hablando precisamente de los códecs que se usan. Si verán, no se menciona MP4 para nada. Tenemos el ProRes, que realmente tiene compresión, pero digamos es algo más o menos aceptable. No es lo adecuado para archivo, pero sí puede usarse para edición. El B210, o IC también llamado, que sin compresión es extraordinario, muy bueno, eh, y es lo ideal, pero ocupa bastante espacio. Y después también tenemos otras opciones, como el DVC Pro 50, que también es parecido al primero, al ProRes. Son códecs de video que terminan en AVI o en MOV, que nos garantizan de que la imagen va a capturar todo lo que tiene la cinta. Y bueno, luego ya las opciones, bueno, hay que, como viene el video entrelazado, como lo hemos visto ya ampliamente hace un rato, ese video se tiene que desentrelazar y convertir ya en imagen fija, que viene a ser llamada también progresiva, porque ya en el mundo digital el entrelazado, si bien es cierto, existe, en realidad lo correcto es trabajar en progresivo o en imagen cuadro por cuadro, porque es la forma en que mejor lo vamos a ver. Entonces, ese es un proceso que se tiene que hacer también. Y bueno, de ahí se habla de cómo se va a guardar, etcétera. Hay distintas formas de guardarlo. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se captura un video compuesto, que es, digamos, el video que tiene la luma y la croma incorporada. Como mencioné, a ver por aquí, no es la manera de digitalizar más correcta hacerlo directamente de video compuesto, precisamente porque hay mucha pérdida de resolución. Entonces siempre debemos trabajar tratando de alguna forma, si se puede, dependiendo del sistema, trabajar la crominancia y la luminancia separada, lo hacemos directamente, lo vamos a hacer después. Pero si no, hay una forma de separar electrónicamente a través de, por ejemplo, uno de los dos equipos que acabamos de ver hace un rato, que son estos de acá. Separamos esa imagen compuesta que viene de la salida, esta salida amarilla que estamos viendo ahí, que ustedes deben haber visto en muchísimos equipos. Esa es una salida compuesta. Internamente, a través del TVC, la separamos la luminancia y la crominancia, se corrige, y entonces ya tenemos una salida descompuesta, por decirlo de alguna forma, en luminancia y crominancia, y de esa forma vamos a tener una captura de video mejor.
En el caso de los Umatic únicamente, el video también vino compuesto, sin embargo, tenía una salida especial que se usaba para edición que se llama DAP, y que ya viene separada porque es una salida que viene directamente de la cabeza, lo cual nos garantiza una salida muy buena, pero lamentablemente no es compatible con ninguna tarjeta de video. Entonces, ahí tenemos que utilizar un convertidor especial que nos va a convertir la salida, estas salidas especiales que tiene. Ahí dice IC688, que es la croma en la parte de abajo, como vimos hace un rato. Bueno, me tendría que ir muchas láminas atrás. En todo caso, en la parte de preguntas podemos resolver si es que quedó la duda, pero la convierte al sistema NTSC precisamente para tener la luminancia y la crominancia separadas y de esa forma capturar mejor la imagen, ¿no? Entonces ganamos mucho haciendo una captura con la luminancia y la crominancia separada. Y si no se puede, tenemos que intentar siempre separarla de alguna forma, porque de esa manera vamos a tener una mejor digitalización. Aquí vemos un poco ya la directa. Por ejemplo, equipos como el Super VHS o equipos como el Betacam tienen ya salidas separadas. En el caso del lado izquierdo, estamos viendo que tiene una salida de Super Video que viene a ser luminancia y crominancia separada. Eso lo trae el Super VHS. Y un punto importante es que si se dispone de un equipo Super VHS, ahí también es lo ideal para digitalizar VHS, porque vamos a sacarle el máximo a los VHS. No es lo mismo digitalizar un VHS en un equipo VHS que digitalizar un equipo VHS en un equipo, desde un equipo Super VHS. Es mucho mejor. Entonces, si tenemos las posibilidades de tener un equipo Super VHS, siempre será mejor, porque ya nos va a enviar de forma nativa las salidas en video, Super Video separadas en luminancia y crominancia. Y a la derecha vemos la otra manera, que es la que trae la Betacam, que es el formato más profesional, que ya es separado por colores, RGB, ¿no? Y aquí vemos un poco los conectores. A la izquierda, video compuesto. Esto lo han visto 1000 veces en muchos equipos. En ese caso, el amarillo viene a ser el video compuesto y el blanco y el rojo son en ese caso el audio. En conectores de tipo RCA, luego los de 3 colores son RGB. Ahí no hay audio, simplemente los 3 colores separados. Bueno, que están en muchos DVDs, por cierto. Muchos equipos DVD ya lo traen así. Y a la derecha vemos los conectores BNC que se pueden usar, se usan de manera profesional para cualquiera de los anteriores, sea video compuesto o video componente, pero digamos es el formato profesional. Así que lo muestro para que si alguna vez ven una conexión así o un conector así, sepan de que en realidad es lo mismo, solo que de una forma profesional. Bueno, ¿y cuáles son los formatos que se manejan en digitalización, sobre todo acá en Perú? Bueno, tenemos el UMATIC, que es un formato industrial, industrial y se usó también mucho en noticias y, digamos, para televisión. VHS, Super VHS, que es la versión mejorada del VHS, Betamax, Betacam, que es el mejor de todos, profesional, Video 8, que son esos cassettes pequeños, High 8, Mini DV y DVCam, que ya son digitales, pero que como mencioné hace un rato, tienen un sistema muy parecido a la forma de grabar. Acá estamos viendo, bueno, algunas características que no me voy a poner a detallar ahora, pero por ejemplo, el Betacam, ¿no? Tiene un número de líneas interesantes en cuanto al registro. No me voy a detener en el tema de líneas, lo hice en la conferencia pasada, pero no es el objetivo de esta, pero está ahí por quienes quieran ver el detalle. Tenemos el formato Betamax, muy popular en los años 80, fines de los 70. Tenemos el formato VHS y Super VHS, que por afuera se ven igual. Eh, Sin embargo, dependiendo de la grabadora y de la calidad de la cinta, en las cintas decía afuera que era Super VHS o VHS, en Super VHS se lograba una mejor calidad. Y abajo vemos la versión portátil para las cámaras de lo mismo, los sistemas son los mismos, solo que en un cassette llamado C o compacto y su cassette adaptador para poder colocarlo en las grabadoras de VHS o Super VHS normal.
Acá vemos el formato video 8, high 8 y digital 8, porque digital 8 también tuvo su versión digital. Lo que sí quería volver acá, porque sí se me pasó un tema. Acá vemos en el Lumatic, en donde dice señal, ahí tenemos una salida compuesta, como lo hemos mencionado, pero que es posible separarla en croma y luma a través de un convertidor. Y si no tenemos ese convertidor, que es dificilísimo de encontrar, podemos hacerlo separando por hardware, como mencionabas hace un rato, a través de un convertidor, de un TVC en realidad, la señal compuesta, que es un tema que vamos a hacer también en el Betamax. En el caso del VHS, lo haremos si es que tenemos un VHS, pero en el caso del Super VHS no necesitamos hacerlo porque, como ya mencioné, el Super VHS ya trae las señales separadas. En el caso del Video 8 y el High 8, a ver, Video 8 tiene señal compuesta también. El High 8 no necesitamos porque ya viene con Super Video, o sea, señales separadas. Y el Digital 8 ya es digital. O sea, simplemente poníamos un cable llamado Firewire y Link, de acuerdo a la nomenclatura que le puso Sony. Y de esa forma era básicamente como copiar el cassette como un archivo en la computadora. O sea, ahí no hay ningún otro proceso que hacer. Es más simple, pero ya estamos en el entorno digital, ¿no? Solo que digamos que estamos en el momento del cambio. Y podíamos hacerlo también super video. Incluso algunas cámaras, porque esto básicamente fue un trabajo en cámaras, podían leer, no todas, las Digital 8 podían leer incluso los formatos anteriores, el 8, Video 8 y High 8. Entonces, obviamente, si tenemos una digital, es lo mejor, porque ahí ya nos ahorramos absolutamente el resto de equipos que he mencionado. Simplemente se conecta a la computadora y punto. Y vamos a hacer una copia fiel de lo que tenemos en la cinta. Y ahí no hay nada que agregar. Y el Betacam, que es el formato profesional, que es el que se ha usado en los canales de televisión, en las productoras, etcétera, y ese sí es componente, quiere decir que salida RGB en 3 colores, es lo mejor que hay. Lo interesante es que el Betacam tiene ya TVC incorporado en el equipo, tiene todo realmente puesto, muy bien trabajado, de manera que eso lo podemos capturar directamente en la tarjeta capturador de video y no necesitamos más nada, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos el Betacam. Incluso si hay Betacam digital o Betacam, podemos colocar las cintas de Betacam y ya sacarlas de manera digital. Ahí incluso hasta ya no necesitamos ni siquiera una tarjeta capturadora analógica, solamente digital. Y bueno, hubo otros formatos que son el DVCam, DVC Pro, Mini DV, HDV. El Mini DV fue la competencia directa del Digital 8 o al revés. Y bueno, estos son formatos digitales que básicamente para digitalizarlos no necesitamos ninguno de los equipos anteriores porque es básicamente como copiar un archivo de un disco duro a otro, solo que desde la cinta. Entonces no necesitamos ninguno de los equipos anteriores, pero ya estamos hablando de entorno digital. Pero lo menciono igual porque nos va a caer esta cinta bastante, de todas maneras. Y bueno, sin embargo, todo lo anterior es sustituido por una tecnología nueva que todavía está en desarrollo, pero que es increíble, ¿no? Que se llama VHS Decode, que es un proyecto de código abierto que utiliza la señal de ref, es decir, lo que sale de las cabezas directamente. Para ello hay que intervenir el equipo, o sea, hay que abrir el equipo, hay que saber un poquito de electrónica, soldar un cable, entonces ahí estamos hablando de, no es simplemente enchufar cosas, ¿no? Y esto va directamente a esta tarjeta que estamos viendo, una de las posibilidades, que es bastante económica, y todo el proceso, todo lo que hemos hablado antes, se va a hacer directamente por software. Entonces, el software se va a encargar de reconstruir la mayor parte de las cosas. Ojo, esto no quita lo que dije hace un rato, que es colocar, que es muy importante que las cintas estén en buen estado, estén, digamos, lo más limpias posibles y el equipo esté en buen estado, porque si no, por más software por computadora que tengamos y no tenemos mecánicamente las cosas bien, no vamos a poder trabajar correctamente, ¿no? Entonces, este software básicamente hace una copia fiel del que está en el cassette, en analógico representado en la computadora, y luego hace la conversión.
Bueno, aquí hay, no me voy a detener mucho acá, pero para quienes quieran darle una leída rápida, eh, es todo el proceso que hace. En realidad, pues trabaja eh, a través de software la mayor parte y todo es software hasta el final, ¿no? Eh, en muy buena calidad. Vamos a aquí una representación, video más o menos en la izquierda tenemos la señal como se ve, se multiplica por 4, se hace una cuantización digital de 4 veces para poder adquirir toda la información y a la derecha vemos pues el resultado ya en digital. Y acá vemos un ejemplo de más o menos una captura convencional, no necesariamente con todos estos equipos profesionales que hemos visto, pero de repente una no tan óptima. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el marco de la ventana, vamos a ver que está un poquito el de la izquierda, ¿no? Estoy hablando de la foto de la izquierda. Está un poco inclinado, no sé si se llega a ver que hay como unas líneas que están un poquito desordenadas. Se ve sobre todo en el marco de la puerta. Y en la parte de arriba se ve que no está tan recta la imagen. Después también vemos problemas de un poco de color, bueno, muchas sombras, se pierden detalles. En cambio, en la derecha, incluso, que eso sí ya se ha hecho a través de este proceso que se llama VHS Decode, ahí vemos que incluso ya está un reflejo de la persona que está tomando la escena, se la ve en el lado izquierdo, cosa que a la izquierda no se, o sea, en el lado izquierdo de la foto derecha, me refiero en la ventana o en el vidrio, y en el lado izquierdo, por ejemplo, no se nota, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que viene a ser una introducción a la digitalización correcta, dependiendo un poquito de lo que la gente me pida, estoy pensando hacer de repente unos futuros entrenamientos ya obviamente con equipo en campo, entonces ahí yo les dejo mis datos, próximamente de repente hagamos algo. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Espero que hayan entendido la mayor parte al menos y creo que estamos para un periodo de preguntas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Un aplauso, por favor, para Daniel. Es un gusto tenerlo una vez más en esta semana del patrimonio audiovisual, siempre con información bastante completa, detallada. Sabemos el esfuerzo que implica recopilar todos estos datos, ¿no? Tu experiencia, tu conocimiento y creo que, de hecho, imagino que muchas fotos son también de tu colección personal, de tu trabajo, ¿no? Claro. De tu oficina, tu centro de operaciones. Entonces, gracias por compartirnos eso. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, de repente unas 4 preguntas de los que están aquí presentes. Si se animan, pueden levantar la mano y nos acercamos con el micro. Sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Ya, bueno, como una vez te comenté, queríamos implementar en la oficina la captura con el VHS Decode, pero bueno, no hemos podido más que todo por el hecho de que no tenemos mucho manejo de hardware. O sea, podemos manejar un poco de software, pero no sabemos manejar mucho, por ejemplo, lo que hay que hacer, por ejemplo, que tú mencionabas, eso de tenemos que sacar directamente del emisor RF un cable que vaya a la capturadora y en la captura ahora también tuvimos que comprar un cristal, porque bueno, la recomendación decía que había que comprar un cristal para aumentar la señal. O sea, sí sé, bueno, compré todo 2 veces porque quería estar seguro, pero, o sea, no sé si has probado un poquito más con el proceso, si nos puedes explicar un poquito más cómo lo has seteado o cómo lo estás implementando por el momento, la captura con RF. Gracias, Fabio, por tu pregunta y me disculpo por no haber estado presente ayer en tu presentación. Realmente me moría por venir, pero tuve unas complicaciones. En fin, bueno, sí, obviamente lo hemos probado. No lo tengo en producción en el momento por un tema de unas limitaciones de máquinas, y por estos procesos requieren de repente un poco más de prueba, pero sí hemos tenido resultados satisfactorios y efectivamente, como lo mencioné, hay una cuestión que tiene que ver con la electrónica. Entonces, el primer problema que nos enfrentamos es que cada máquina, o sea, me refiero a cada reproductor, VHS, Betamax o lo que sea, cada modelo es un mundo diferente. Entonces, para comenzar,
tenemos que encontrar dónde es el punto de dónde sacar la señal. En realidad no es algo tan complicado para alguien que conoce, digamos, de videograbadoras. Eh, y bueno, y por el lado de la misma documentación de VHS Decode, ellos tienen una lista ahí de equipos y dónde son los puntos, pero es muy pobre esa lista. Y además, creo que la mayor parte de los modelos que están ahí no los tenemos acá. Entonces, es cuestión de investigarlo. Por otro lado, también tiene avances. El tema del cristal, por si acaso, no es mandatorio, ¿ya? Se necesita ya para capturas, por ejemplo, de repente Betacam y eso, pero por ejemplo para VHS o Super VHS, con el cristal que ya trae la tarjeta es más que suficiente, ¿ya? Entonces no debemos complicar mucho en este momento hasta que tengamos, digamos, un poco más de experiencia y ya estemos cancheros, se dice, para poder entrar, ¿no? Eh, bueno, ya por mi lado, ya yo te lo he mencionado, yo encantado de poder ayudarlos, o sea, podemos un día encontrarnos y avanzar un poco al respecto, pero sí, y como lo hemos comentado, es un poco democratizar el tema de la digitalización, ¿correcto? Sin embargo, eh, requiere un poquito de más expertise, no solamente desde el punto de vista electrónico, bueno, porque en realidad desde el punto de vista electrónico uno lo setea, lo deja y ya está. Ahora, algo que no mencioné, pero que es importante, las cintas antiguas de VHS, sobre todo las que están deterioradas, no necesariamente funcionan bien en la videograbadora que tenemos. Entonces, a veces nos vemos obligados en probarla en una, probarla en otra, probarla en otra, probarla en otra. Incluso si tenemos todas las videograbadoras en el mismo estado, en que están en perfecto estado, las cintas por su tiempo, de repente hay videograbadoras que tienen características que de repente el cabezal es de menos micrones o de más micrones, y eso va a hacer que agarre justo el pedacito de cinta con la que tenemos problemas, lo agarre mejor que otra videograbadora. Esos son los problemas que nos enfrentamos cuando estamos con cintas muy viejas. Entonces, imagínense tener que estar implementando el VHS Decode en 2, 3, 4 máquinas, un poco como que se complica y no tenemos, digamos, este, la disposición para hacerlo a cada rato. En cambio, el otro simplemente enchufamos, desenchufamos, ¿no? Entonces, pero sí, es una excelente opción, realmente. O sea, y como digo, estoy abierto a ayudarlos, ¿no? Gracias, Daniel. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Entendieron todo. Quedó clarísimo. No, ha sido súper detallado, ¿verdad? Gracias por... Bueno, y cualquier cosa, si de repente ahora no se les viene a la cabeza o ahí está el código QR, el teléfono, WhatsApp, escríbanme de cuando quieran, yo les voy a contestar lo más pronto que pueda y puedo absolver cualquier duda que tengan. Una más. A ver, una más, claro. Disculpa, quería preguntar una cosa que nunca me quedó claro. Es decir, ¿en algún momento en el video digital, en el video analógico, se pudo capturar en RGB o siempre fue YV? Sí, claro, en el Betacam, Solo en Betacam. solo en el Betacam. Ah, ya. Sí, en todos los anteriores, es más, voy a retroceder precisamente para, hace un rato dije que quería retroceder, pero que estaba muy abajo. Bien al principio, ahí está. Am, históricamente, la NTSC es luminancia y crominancia. Entonces, la croma eran la combinación de los tres colores. Bueno, hay todo un tema ahí que sumas y restas y cosas, pero están los tres colores, ¿no? Entonces, básicamente eran dos portadoras. Entonces, en el video grabado en cinta a partir de lo que son los cassettes y lo que es grabación helicoidal, porque anteriormente, las primeras videograbadoras que salieron desde 1956 hasta el año 70, más o menos 75, 70, se grababa íntegramente la señal de la televisión tal cual como salía al aire, pero eso demandaba una tecnología de miles de dólares. Entonces luego lo simplificaron, pero para poder simplificarlo, entre otros de los procesos, la croma la mandaron abajo, como lo vemos acá. Ya, entonces por eso nos encontramos luego en que en todos los Betamax, VHS, UMATIC, la croma la tenemos abajo y entonces tenemos que hacer, digamos, un proceso para convertir, para llevar esta croma que tenemos abajo a la correcta en 3.58, que es la... Entonces, por eso es que hay procesos complejos, cosas que, por ejemplo, el VHS Code lo resuelve por software,
¿no? Pero en el caso del UMATIC, por ejemplo, cuando no se hace por VHS Decode, se tiene que tomar el convertidor, la salida DAVIN para convertir de 688, que es la frecuencia de la croma, ahí vemos 1, ¿no? Vemos 1, a la mitad es más o menos 688 kilohertz, y a esa se tiene que convertir a 358, ¿no? Entonces, pero en Betacam, para responder tu pregunta, ya en las cabezas grabaron por separado. Sí, por eso es que es RGB. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Daniel. Por favor, un aplauso. Gracias.